Bien, Jorge, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar quería saber un poco por qué este vicerrectorado se llama de proyección territorial y sociedad. Pues mira, pues obedece a una función que establecimos hace unos años, hace concretamente 8 años, que creamos este vicerrectorado, que pretendíamos de alguna manera salir fuera de los campus que tiene la Universidad de Valencia. Siguiendo a Ortega y Gasset, sabes que Ortega y Gasset hablaba de 3 misiones de la universidad. Una universidad que se precie debe de investigar, debe de formar y debe transferir conocimiento. Nosotros utilizamos una cuarta misión y es el proceso de territorialización, que es la suma de esas 3 misiones, pero en el territorio, y no es lo mismo. ¿Qué es el territorio? Pues básicamente nosotros lo entendemos como una construcción social en un espacio geográfico determinado. Construcción social, sociedad, en un espacio determinado. Y entre esa sociedad y ese espacio se crea una vinculación, un vínculo, un arraigo, incluso sentimental, que es lo que llamamos territorialidad. Eso es lo que trabajamos nosotros desde este vicerrectorado. Conocemos nuestro entorno territorial, hemos sabido con el paso del tiempo, a través de estudios y estudios de planificación, las necesidades que hay en nuestro territorio y hemos creado una serie de programas destinados a cubrir, a satisfacer esas necesidades, sin perder de vista un objetivo último. Este vicerrectorado tiene la misión de visualizar el potencial que tiene la Universidad de Valencia. Es el fundamental. Y el potencial, queramos o no, se aglutina, se concentra en los 4.000 profesores, doctores, investigadores que tiene la Universidad de Valencia. Como sabe usted, se trata de una universidad de carácter general, donde apenas no tenemos disciplinas que impartimos, arquitectura, algunas ingenierías. Todo el resto de disciplinas universitarias las tenemos en la Universidad de Valencia. De hecho, se llama Universitat de Valencia Estudio General. ¿Vale? Pues bien, mi función como vicerrector en esta parcela es precisamente abrir a la sociedad que vive un espacio determinado a través de nuestros profesores. Bien, ¿y cuál sería la misión de territorio o de esta territorialidad? Vamos a ver, la misión es precisamente ese concepto de territorialización, Bien. que muchas veces cuesta explicarlo, entenderlo, ¿vale? Como antes le comentaba, no se trata únicamente de la extensión universitaria tradicional, que aquí en las universidades españolas hay una enorme tradición de final del siglo XIX, 1860 y tantos, con Altamira ya empiezan las primeras acciones. Siglo XIX, estoy diciendo. Pero creo que no me equivoco además, la Universidad de Valencia es la única que tiene un vicerrectorado que se llama, precisamente, se denomina proyección territorial. De alguna manera se crean las bases de lo que realmente se pretende. Como decía, es territorializar la universidad. Es decir, ser consciente del potencial que tiene nuestra universidad y materializarlo en el territorio. ¿Cómo? Formamos en el territorio, transfiriendo e investigando. Es decir, este vicerrectorado, durante esos años, 8 años ya, lo que hemos hecho es precisamente desarrollar esas 3 misiones. Por ejemplo, en investigación captamos proyectos de investigación aplicada para nuestros investigadores. Ya tenemos varios proyectos, algunos de gran calaje, de gran proyección social, que recoge todo el entorno geográfico de la Comunidad Valenciana, no solamente de la provincia de Valencia, sino toda la Comunidad Valenciana. El tema de formación, hemos creado programas específicos de formación a determinados colectivos. Por ejemplo, hemos creado el programa Unisocietat, Universidad y Sociedad, Unisocietat. Va dirigido a la formación a lo largo de la vida, mayores de 30 años. En estos momentos tenemos un programa con más de 1.500 estudiantes, 12 sedes y además un programa que hemos creado que es sostenible económicamente. Entendemos que es fundamental en la situación económica de nuestro país
buscar fórmulas que sin perder de vista que somos una universidad pública, buscar fórmulas que permitan precisamente que sea sostenible a lo largo del tiempo. Y por otra parte, hemos desarrollado lo que llamamos transferencia de conocimiento. Fórmulas, distintas fórmulas, desde publicaciones con una componente territorial en colaboración con mancomunidades, diputaciones, ayuntamientos, o por ejemplo exposiciones itinerantes. En esos 8 años hemos hecho 30 exposiciones itinerantes, con una media de visualización de 30 profesores en cada exposición. Es decir, buscamos temas transversales de gran interés para el territorio, de gran interés para la sociedad y que además nos permite visualizar el potencial que tienen nuestros investigadores. Otro dato que creo que le puede interesar. El año pasado llegamos a visualizar unos 400 profesores en el territorio. El programa Unisocietat moviliza más de 200 profesores al año en el territorio. Impartimos una media de 90 conferencias, solamente en ese programa, 90 conferencias anuales en el territorio. 90 profesores. 90 conferencias, 90 profesores distintos. Es decir, continuamente vamos aumentando, creciendo esa presencia de la universidad en nuestro territorio de influencia. ¿Tienen carreras de grado en estas sedes? No. Vamos a ver, salvo en el campus de Ontinyent. Nosotros tenemos en estos momentos, fuera de lo que es el entorno de Valencia y su área metropolitana, donde tenemos 3 campus, el campus de Blasco Ibáñez, donde estamos hoy, en el rectorado, tenemos el campus de Tarongers, que está pues hacia el mar, que lo conoce usted, y el campus de Bursassot, que es la parte de ciencias básicas. Pero bien, tenemos un cuarto campus, el campus de Ontinyent. Ontinyent es una capital al sur de la provincia de Valencia, estratégica para nosotros, y que forma parte de esas ciudades que forman lo que se llama la cuarta provincia valenciana, que son las comarcas centrales. Y Ontinyent es una de las capitales, ¿no? Junto con Gandía o Xàtiva. Ahí tenemos sede. Se están impartiendo 4 grados. Tenemos ahí cerca de 1000 estudiantes y poco a poco va creciendo, ¿vale? Pero el resto de sedes que tenemos una sede en Gandía, que es una ciudad litoral, de las ciudades más importantes de la Comunidad Valenciana, está en torno a los 90.000 habitantes para que se ubique, una ciudad turística, industrial, importante, relativamente importante. Ahí tenemos una sede permanente donde lo que desarrollamos son actividades complementarias. Por ejemplo, la formación a lo largo de la vida se imparte ahí, tenemos 500 estudiantes ahí, por ejemplo. Impartimos algunos posgrados, cursos estacionales. Y además tenemos una serie de sedes permanentes que son aquellas sedes que acogen el programa Unisocietat. Tenemos en la actualidad 12 sedes en el programa Unisocietat. 12 sedes, de las cuales 2 son Ontinyent y Gandía, y las otras 10 están repartidas por el resto de comarcas. Siempre tenemos una presencia permanente. Bien. Por otra parte, en los últimos 2 años hemos creado otro programa, también muy territorial, que es lo que se llama las universidades estacionales. Eso se trata de crear, organizar, diseñar una serie de jornadas durante una semana en una sede determinada, monográficas. De tal manera que tengo 12 sedes de ciudades o pueblos, incluso hay un pueblo de 3.000 habitantes que tenemos una sede del interior, marcada, un pueblo muy condicionado por la despoblación. Entonces creemos que es muy interesante también recoger esa realidad, ¿no? Se trata de sedes donde cada ciudad acoge una universidad estacional con un tema monográfico. Y ese tema monográfico se repite todos los años. Cambian los puntos de vista, pero el tema siempre es el mismo. ¿Como por ejemplo? Llíria, la música. Llíria es una de las capitales de la música valenciana, porque hay alguna ciudad que se enfada. Hemos creado la Universidad Estacional de la Música en Llíria. O hemos creado la Universidad Estacional de Turismo Cultural de Primavera en Xàtiva, una ciudad preciosa,
que precisamente se caracteriza por el turismo cultural. Tiene un gran castillo, una enorme historia relacionada con la familia de los Borgia, Pues bien, hemos creado ahí esa universidad. Por ejemplo, tenemos una universidad excepcional en Sahagún, que es la capital de una comarca, la comarca norte que tenemos, Camp de Morvedre. Sahagún pretende ser Patrimonio de la Humanidad. Pues ¿sabes cómo se titula el título de la Universidad Excepcional? Sahagún, Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad. Es decir, buscamos de alguna manera respuesta a peticiones, a necesidades de cada uno de los territorios. Tenemos, por ejemplo, la de la Universidad de Primavera de Alcira, que se ha centrado en el tema del medio ambiente y el agua. ¿Por qué? Porque tenemos ahí el río Júcar, un río pues muy castigado tradicionalmente, y que bueno, entendimos que valía la pena pues, un tema monográfico en ese sentido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una universidad en un pueblo de apenas 2.000 habitantes, Aras de los Olmos, que está en el interior montañoso valenciano, y lo hemos titulado Nuevas tecnologías y desarrollo rural. Y hemos desarrollado una campaña muy interesante en verano. Pues bien, tenemos 12 universidades, como le comentaba, cada una con una extensión temporal de una semana aproximadamente, con actividades culturales también que se complementan, y además hemos conseguido una financiación, una sponsorización de la Diputación, es decir, el Gobierno provincial sponsoriza esas campañas. ¿Y las actividades concretas de esas escuelas de verano cuáles son? Pues se reparte entre seminarios, conferencias, debates, talleres y actividades culturales. Lo cierto es que es muy amplio, tengo un responsable, un coordinador para cada una de las sedes, con lo cual también le damos cierta libertad, cierta autonomía, claro, para crear, incluso para escuchar lo que se pide, se requiere en cada una de las sedes. ¿Cuáles han sido los proyectos, digamos, más importantes de territorio en estos últimos años? Vamos a ver, el primero, por supuesto, es crear el vicerrectorado, que no había. Era una asignatura pendiente. ¿Cómo surge la idea, digamos? Pues surge a través de mi experiencia. Yo soy catedrático de Geografía, fui decano de mi facultad durante 7 años, mi facultad de Geografía e Historia, y una reunión que tuve con el candidato a rector hace 8 años, el profesor Esteban Morcillo, un gran profesional, me pedía, dada mi experiencia, qué necesitaba nuestra universidad. Y yo le sugerí que había 2 asignaturas pendientes. Una es salir fuera, salir al territorio. De ahí tengo pues una cierta experiencia como investigador, bastante. Y por otra parte, entendía que era necesario potenciar el concepto de gobernanza, no solamente territorial, que también la hemos desarrollado, sino interna, a través de la participación. De hecho, el vicerrectorado que he dirigido hasta hace bien poco, y que ahora empezamos una nueva etapa, se llamaba Participación Institucional y Proyección Territorial, porque de alguna manera pretendíamos, y creo que lo conseguimos parcialmente, movilizar cada colectivo de la universidad, que fuesen los mejores informadores de lo que ocurre en la universidad, y que el equipo rectoral, y especialmente el rector, fuese sabedor de lo que acontecía. En cuanto a la proyección territorial, lo que hice fue diseñar un plan estratégico propio. Dado que tengo experiencia en dirigir planes estratégicos, he dirigido una docena de planes territoriales, municipales, comarcales, sectoriales. Pues entendí que el vicerrectorado, si queríamos llegar a buen puerto, como se dice aquí en España, debía de tener un documento e intentar en lo posible ir acometiendo, ir llegando a metas, alcanzar objetivos y tener un sistema de indicadores que permitiese realmente comprobar que íbamos logrando el objetivo. Una vez creado el plan, el siguiente paso fue crear el equipo, porque no había nada. Y monté un equipo autónomo. Un equipo autónomo, también está un poco dada la experiencia, un equipo autónomo que permitiese, cuando tuviésemos la oportunidad de salir fuera, tener cierta autonomía para llevar a cabo acciones completas. Como dicen los franceses, usine clé en main, fábricas llave en mano.
Y me explico. Desde idear una exposición a entregar el panel maquetado y acabado. Desde pensar en una publicación a terminarla, maquetarla, a diseñarla, maquetarla. Solamente nos falta imprimir, que lo hace el Servicio de Publicaciones. Es decir, cierta autonomía que nos permite adelantar un tiempo que no teníamos respecto a otros vicerrectorados. Fue un tiempo, al principio, un tiempo costoso, sobre todo primer año y medio, 2 años, fue costoso, básicamente porque no se nos veía, no existíamos. ¿Y por qué no existíamos? Y es el tercer paso. Lo primero que hicimos, una vez creado el equipo, un equipo donde tengo una periodista, un cartógrafo, 2 expertas en exposiciones, una experta en maquetación, un experto en territorio, área, biología, una experta en tema jurídico y un informático. 8 personas. Ese fue el equipo base, el técnico. De campus de aquí. El equipo base. Frente a esa formación, frente a ese equipo, creé otro equipo paralelo que son investigadores con cargo académico, que son lo que llaman aquí jefe de iniciativa, en valenciano cap de iniciativa. El jefe de iniciativa tiene cometidos concretos que yo les organizo, ¿vale? Son acciones muy limitadas, no se dedican al 100% ni mucho menos a su tiempo a esta actividad. Posiblemente pues, dediquen un 10 o un 20% de su tiempo total, a diferencia del vicerrector. Pero que creamos un equipo muy interesante también porque busqué de alguna manera el reflejo de lo que es la universidad, que es la pluralidad. Tengo cap de iniciativas de los 3 campus. Sociales, economía, tengo de mi campus geografía, historia, medicina, psicología y del campus de ciencias básicas, químicos, matemáticos. Tengo 8. 8 en el territorio. En el territorio, 8 caps. Esto también da una visión muy interesante de lo que nosotros podemos ofrecer conociendo la universidad hacia afuera. En la siguiente fase fue crear una base de datos enorme. Creamos 2 bases de datos, todo en el primer año y medio. La primera base de datos se llama DataNow. DataNow se trata de una encuesta personal a cada investigador, el que quiso contestar. De los 4.000 investigadores contestaron 2.400. Y cuando digo personal es porque se fue despacho por despacho. Calcule usted el equipo técnico, las 8 personas, trasladándose despacho por despacho todos los días durante meses. No fue 1 mes ni 2 meses. Pero eso me permitió y me permite ahora tener una base de datos bárbara, la mejor que tiene la Universidad de Valencia a nivel del PDI, es decir, del personal docente e investigador. Yo sé de aquellos profesores que contestaron cuáles son sus líneas de investigación, cuáles tienen una aplicación directa al territorio, su lugar de residencia, su segundo lugar de residencia, que parece tal vez un tema secundario, no es secundario. Si, por ejemplo, si usted reside en un pueblo, si usted conoce al alcalde del pueblo, ¿y cuál es la relación? ¿Qué cree usted como investigador, profesor de un municipio, qué precisa su municipio en función de su disciplina? Tengo fichas donde las respuestas tienen más de 200 entradas distintas para cada profesor. Es tremendo. La segunda base de datos que hicimos fue una base de datos municipal. Y es, bueno, ya sé lo que tengo, que son principios básicos de la planificación estratégica. Sé lo que dispongo, vamos a ver qué es lo que se necesita en el territorio. Y lo que decidimos fue pasar una encuesta a 100 municipios. 100. En el País Valenciano tenemos 540, si no recuerdo mal. A 100. ¿Cuáles fueron? Pues las capitales comarcales y todos aquellos municipios que sobrepasaban un umbral de habitantes. No recuerdo bien si eran los 10.000, es decir, ciudad, más de 10.000 habitantes aquí en España
según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, es ciudad, pero llegamos a entrevistar a personas de municipios más pequeños, total 100. Es una base de datos muy interesante también. ¿Y a quién entrevistamos? A dos personajes, a dos actores locales, siempre, a un técnico municipal y a un concejal o alcalde. La visión política y la visión del técnico. ¿Qué tipo de técnico? Pues dependía, ¿no? Pero normalmente el agente de desarrollo local, lo que llamamos el ADL, o el AFIC, es decir, el agente de fomento de iniciativas comerciales, AFIC, o aquel técnico relacionado con el patrimonio cultural, puede ser pues, el director del museo, el director de la colección museográfica. Y en cuanto a la concejalía, pues aquella concejalía que el alcalde pues, determinaba que era el más procedente, el más interesante, pensando que era para la Universidad de Valencia, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar. A partir de ahí hemos generado pues como gran proyecto, como decía, yo creo que mi gran proyecto nuestro gran proyecto es el propio vicerrectorado, pero es que paralelamente hemos creado proyectos muy, muy interesantes. Antes le comentaba el programa de Unisocietat, que es un gran logro. Piensen ustedes que aquí hay facultades que tenemos 700, 800 estudiantes. Tengo en el territorio más de 1.500 estudiantes en estos momentos, permanentes en estos cursos que nosotros organizamos. Son cursos muy interesantes porque no son títulos oficiales, son cursos de 3 años. Y al tercer año les damos un diploma de asistencia, no hay exámenes. El que asiste porque tiene interés en aprender, con lo cual mis profesores, mis compañeros, mis colegas me dicen que están encantados. Gente, ciudadanos, vecinos y vecinas con enormes ganas de aprender. Enorme. Y por cierto, el que entra no sale. El estudiante que entra no quiere dejar el programa. También hemos desarrollado otros proyectos creo que muy interesantes, ¿no? ¿Y sobre qué temas o temas disciplinares? Todo. Nosotros somos la universidad, somos la universitat, estoy harto de decirlo. Impartimos desde patrimonio cultural valenciano, música, historia de la música, a derecho, tema de parte de economía, siempre temas de gran interés para los ciudadanos, desde economía internacional o economía doméstica, que es un préstamo, que es una hipoteca, en esos niveles, ¿no? Desde mi disciplina, que es la geografía, el conocimiento del territorio, en todas sus distintas facetas, ¿no? A cuestiones de filología castellana, española, la valenciana, bueno, imagínense, filosofía, cualquier disciplina. Y además, el estudiante normalmente muy receptivo, muy receptivo. El título es un título, digamos, no formal, pero académico. Son estudios académicos. Se entrega una titulación. Piense que son estudiantes, en principio, que ya han desarrollado su actividad profesional, o son prejubilados, amas de casa. Empezamos con mayores de 50 años, los primeros años, pero había pues, personas de 40 años que decían, ¿por qué no podemos matricularnos en la universidad en nuestro pueblo, en nuestro municipio? Y lo rebajamos a 30 años, aunque es cierto que el 90% normalmente supera los 50 años, es cierto. ¿Qué es? Es un diploma que acredita la asistencia. Bien. ¿Qué oficialidad tiene? Pues la que da cada uno. Es decir, no se va a utilizar como currículum, no es currículum como tal profesional, pero sí piense usted que la gran mayoría no tuvieron oportunidad de estudiar. Y estudiar con profesores de la universidad en su territorio, bueno, yo tengo casos muy emotivos. A los 3 años entregamos en un acto público los diplomas, ¿no? Son actos muy emotivos, porque el abuelo o el padre recoge un diploma pues delante de su nieto, de su hijo, y eso no tiene precio. Esa es la parte sentimental de territorialidad que antes le comentaba, ¿no? Aparte que nosotros no lo creemos, esta función no la creemos, yo creo que se nota. También es cierto que hemos desarrollado otros proyectos, digamos, más académicos, no académicos, relacionados con la investigación aplicada. Hemos desarrollado proyectos muy potentes a nivel de la universidad desde el vicerrectorado, movilizando decenas de profesores
Por ejemplo, el CD que antes le he entregado, el CD, este de aquí, este proyecto, Paisajes Turísticos Valencianos, es un proyecto que financió la Agencia Valenciana de Turismo. Es un proyecto donde participaron 60 profesores de la Universidad de Valencia. Hay una selección de los 100 paisajes más interesantes desde el punto de vista objetivo como subjetivo. Es decir, valioso y valorado. Criterios objetivos y la percepción. Participaron 60 profesores en este proyecto. Se hizo un documental que próximamente esperemos que se emita por la Nueva Televisión Valenciana. Se hicieron píldoras para redes sociales. Está publicado en una versión digital. Y bueno, y tenemos este proyecto. Este es un ejemplo. Hemos hecho otros proyectos liderados desde el vicerrectorado, donde teníamos siempre la finalidad, el estudio del territorio o temas relacionados con el territorio. Por ejemplo, un estudio de la formación profesional o, por ejemplo, recientemente hicimos un estudio muy interesante que coordinamos a otras dos universidades, la de Castellón y la de Alicante, relacionado con empleo, ocupación, desempleo y territorio. Y es curioso porque este proyecto, esa relación que les decía, ¿no?, de empleo, ocupación, desocupación y territorio, fue a petición del gobierno valenciano. Se dirigió a nosotros porque teníamos un vicerrectorado que se llama Proyección Territorial. Y aplicamos los principios del desarrollo territorial, que, como bien sabe usted, son tres: análisis de recursos, análisis de proceso de innovación, análisis de redes territoriales. Básicamente el trabajo que desarrollamos en ese proyecto del año pasado, que participaron aproximadamente, hablo de memoria, unos 50 profesores de las tres universidades en total, y donde participó además, calculamos, de técnicos en el territorio, técnicos de cada uno de los pactos, calculamos entre 150 a 200 personas. Bueno, fue un proyecto muy ambicioso y bueno, y creo que los resultados fueron buenos, muy buenos, bajo el concepto de desarrollo territorial. Y por ejemplo, si hacemos un balance anual, ¿cuántas personas terminan interactuando en territorio? Mire, nosotros tenemos en la página web Busca Territory, verá que tenemos, nosotros intentamos ser transparentes, ¿vale? De hecho, somos transparentes, que lo sepa, ¿vale? Aunque parece un poquito, pero es cierto, somos muy transparentes. Tenemos todos los datos en nuestra página web, pero no tenemos todos los profesores que participan. Pero tenemos unas memorias anuales con datos objetivos. Se lo digo de memoria, pero aproximadamente. Calculamos que aproximadamente unas 10.000 personas estuvieron en acciones nuestras. El año pasado, 10.000. Aparte de los 1.500 estudiantes de Unisosita. En jornadas. No podemos contabilizar las exposiciones itinerantes, cuántos vecinos, vecinas, cuántos ciudadanos acuden. Tuvimos en total el año pasado, creo que fueron 227 acciones en el territorio, distintas. 227 acciones distintas en el territorio, en 72 ayuntamientos distintos. Es decir, yo la broma que siempre cuento, si suprimimos las vacaciones y los fines de semana, prácticamente todos los días la universidad está presente con acciones académicas en el territorio. Eso genera un esfuerzo tremendo, tremendo, O sea, tremendo. ¿El territorio tiene presupuesto propio? ¿Tiene...? Mínimo. Somos el vicerrectorado que tiene menos presupuesto, de lejos. Y entonces usted me preguntará, ¿y usted cómo, Sí. tú cómo haces para? Alianzas en el territorio. Pues aplicando un criterio, no quiero decir mercantilista, pero sí aplicando un criterio, digamos, comercial. Y me explico. La universidad ofrece el mejor producto posible, sin lugar a dudas. Dos, hay entidades que ven muy interesante la acción que realiza la propia universidad, y no son los ayuntamientos.
Los ayuntamientos, sabe usted que hoy en día las arcas municipales están bajo mínimos. Sí que es cierto que a través de una labor de conseguir financiación, sponsorización, consigo, por ejemplo, le daré dos datos. El año pasado, 2017, el 95% de las actividades que organizamos en el territorio, el 95% no la financió la Universidad de Valencia. De las 200 y pico acciones, el 95% fondos de fuera. Diputación, mancomunidades, consellerías. Y otro dato, el presupuesto que dispongo, el ordinario, ¿vale? El famoso capítulo 2. El año pasado lo quintupliqué, lo multipliqué por 5. Muy interesante. Y no me gustaría que pareciese pretencioso, sino simplemente es que intentamos aplicar un modelo que creo que se ha podido demostrar que es posible. Y es, no es tanto el disponer de medios, como el de tener la actitud para hacer las cosas, las acciones. Y de luego aquí hay una enorme voluntad. Y no habla el vicerrector, sino el equipo que tiene. Sí. Hay una palabra que me gusta a mí utilizar muy frecuentemente. Ayer noche, en un acto que tuvimos en Ontinyent, volví a utilizarla. Y es que somos un equipo militante en el territorio. Militamos el territorio. Y eso es fundamental. Es fundamental. Y en cuanto, digamos, desde el punto de vista de estos cursos que ustedes sostienen y mantienen en el territorio, ¿los ciudadanos deben colaborar en algo, pagar en algo o son gratuitos? Vamos a ver, salvo el programa Unisocietat, todo lo que ofrecemos en el territorio es gratis para los ciudadanos. Es una de mis normas. Bueno, perdón que hable en primera persona, de nuestra norma. ¿Por qué? Porque ya consigo la financiación. Claro. Lo único que que se financia por parte de los estudiantes es el programa Unisocietat. El programa Unisocietat, el estudiante está pagando 180 euros por curso, por año. 180 euros. Divídelo cada mes. Pero, con ese importe tienen derecho al curso entero, a 8 conferencias en su pueblo, más 2 actividades complementarias. Las actividades complementarias son actividades muy potentes, muy potentes. No es una excursión. Pues, por ejemplo, la última fue el viernes pasado, visita al edificio histórico de la Nau, una visita guiada, la recepción por parte de la rectora a los estudiantes de primero de Unisocietat, eran 200 estudiantes en el Paraninfo, conferencia de Adela Cortina, que es una catedrática de filosofía, presidenta de EDNOR, que es una fundación sobre ética y economía, una gran especialista, es una máxima autoridad en temas de ética a nivel internacional, a nivel de Sudamérica, a nivel norteamericano, a nivel europeo. Es decir, le damos ese caché, visita guiada y después visita a la albufera, gastronomía local y por la noche vuelta a casa. Todo en esa matrícula, ¿no? Hemos conseguido, y después hay otra, por ejemplo, que es la visita a tenemos un observatorio astronómico, creamos visitas guiadas al observatorio astronómico de Aras, y después tenemos visitas organizadas donde intentamos destacar nuestro patrimonio cultural. Y de alguna manera, acompañado con especialistas, profesores de disciplinas diversas, para conocer el medio natural o el medio antrópico. Por ejemplo, en el interior tenemos una comarca tradicional productora de vinos, la comarca de Arquena-Utiel, pues todos los años hacemos 2 o 3 visitas donde se ve el paisaje, se explica el paisaje, se degusta el vino, se come gastronomía local, embutido, hay una conferencia de un profesor de allá, que es nuestro, es catedrático precisamente, y vuelta a casa. Es decir, hay actividades complementarias
que lo que permiten es precisamente al estudiante no cerrarse en su aula, en su municipio, sino que vea realmente a través de la universidad, con otros ojos, nuestra riqueza paisajística, tanto desde el punto de vista natural como antrópico, ¿no? Hay una serie de actividades complementarias pues muy interesantes, y ya les digo, no es casualidad que nuestros estudiantes de este programa concretamente pues no se quieran ir, y vamos creciendo poco a poco. Aumentamos en sedes, hemos ido creciendo a una media de 1 o 2 sedes cada año, ahora tenemos 12 sedes y no queremos crecer más, porque se crean una serie de necesidades. Ahora en este momento se está implantando un nuevo modelo de universidad, y es que los nuevos ayuntamientos incluso muestran su interés en pagar la matrícula de sus estudiantes. Es decir, que al estudiante incluso sea completamente gratis el programa Unisocietà, ¿no? Es una consulta. ¿Cuánto colaboran la Generalitat Sí. y los gobiernos de los ayuntamientos Sí. en este proceso, digamos? ¿Y si colaboran? Mínimo. Vamos a ver, básicamente lo que nosotros hemos conseguido en estas fórmulas de colaboración, yo hablo ya incluso de complicidad, hay mucha complicidad, pero le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una línea de trabajo con la Diputación de Valencia en los últimos años. Organizamos seminarios en el territorio en función de la temática que nos pide la Diputación, sobre todo el área de bienestar social. ¿Qué temas? Pues, por ejemplo, exclusión social, el acoso, el ciberacoso, los problemas que tiene hoy en día nuestra juventud en los centros de enseñanza, salidas profesionales. Pues bien, nosotros organizamos una serie de seminarios en el territorio. La institución pública, en este caso la Diputación, nos indica unos temas y unas poblaciones. Y nosotros ya organizamos todo, incluso la logística, todo. Trípticos, cartelería, comunicación, redes sociales, todo. Los profesores, ¿cómo? La base de datos. Le pongo un ejemplo disculpe, sí. ¿Y ahí en la logística el profesor va hasta el lugar? ¿Ustedes todo preparado, todo pagan, preparado. No? Por supuesto. Vale. El tiempo es oro. El tiempo es oro. Y por lo general... El tiempo es oro, ¿no? Es importante tener... Tengo anécdotas de compañeros que cuando fueron a impartir la clase, pues nosotros le comunicamos a través de un correo pues la minuta. Y renuncian. No. Y le insistimos. ¿Por qué? Por 2 motivos. Uno, porque entendemos que el tiempo de nuestros colegas es sagrado y nos permite tener, si hay una remuneración, nos permite tener esa tranquilidad de decir a un compañero, vete a Requena a hablar de vinos porque te pago la conferencia. Pero la segunda razón es porque realmente la universidad no está pagando, sino que le comentaba, con ese esfuerzo de captar ingresos, lo que le decía antes, el 95% de nuestras actividades están financiadas externamente. El profesor cobra, pero no cobra de la universidad. Eso es difícil, lograrlo. Bueno, todo depende. Todo depende. Porque ahí tienen sponsors que son privados. No. Tenemos un único sponsor privado, que es una banca, pero es una banca muy particular, es una banca integrada en lo que llamamos economía social, y es una cooperativa de segundo grado. Claro. Y tenemos por otra parte, la única caja de ahorros que existe en esta parte del territorio, creo que existe otra caja de ahorros, me parece, en el territorio estatal, que es Caixa Ontinyent, Caixa Popular y Caixa Ontinyent, ¿no? Tengo una serie de convenios con ellos que me permiten hacer cosas, ¿no? Y con muchísima, la palabra que antes le utilizaba, complicidad. Ellos ganan, sin lugar a dudas. Le voy a dar otro dato que creo que es muy interesante. Hace unos años, una empresa financiera no valenciana, española pero no valenciana, hizo una encuesta, creo que fueron a 25.000 valencianos. 25.000. ¿Sabe usted qué institución pública recibió la mejor nota? La Universidad de Valencia. De todas, y obtuvimos un 7,9 sobre 10. Un notable alto.
7,9. El resto, para abajo. Es decir, somos una institución respetada. Yo incluso diría querida, pero respetada. ¿Qué ocurre? Pues cualquier institución, desde un ayuntamiento que nos abre las puertas, ¿vale?, a instituciones que puedan tener fondos, ven muy interesante que sea la universidad, dado que tiene este vicerrectorado que puede organizar todo, producto final, no solamente la idea que usted pueda tener como diputada, sino que nosotros además materializamos, claro, ¿vale? Y con unos recursos humanos tremendos, de gran nivel, de excelencia. Entonces, digamos que sin ser un comercial, el producto que ofrece la Universidad de Valencia en el territorio es un producto muy bueno, de calidad, claro, y muy bien visto por todos, claro, por todos. Entonces, yo creo que eso también hay que saber explotarlo y aparte de la voluntad, la actitud y todo lo que quiera condimentar. Bien, ¿hacia dónde va a ir el territorio con esta nueva gestión? Pues yo, y hablo en primera persona, porque no sé, como vicerrector actual de esta competencia, yo creo que tenemos 2 retos en los próximos 4 años. 2 retos. Uno es consolidar lo que tenemos, claro, porque solamente consolidar no es poco. Claro, no es poco, pero estamos ya y nos hemos mantenido en los últimos años, es decir, incluso hemos ido creciendo. Y la segunda es una asignatura pendiente que intenté desarrollar en los primeros años. No fue posible, hubo intentos, pero no fue posible, y que yo creo que estos próximos años vamos a acometer, y es enlazar de alguna manera con uno de los actores fundamentales de la economía local, que son los empresarios, los emprendedores y empresarios, ¿vale? Si se fija usted, está hablando de sociedad civil, una sociedad, ¿vale? Le está hablando de las relaciones con los ayuntamientos. Bueno, no le he comentado que otra de las acciones que hicimos en los primeros años fue establecer convenios marco con ayuntamientos. La Universidad de Valencia tiene más de 80 convenios marco con ayuntamientos. Es decir, tenemos convenios con ayuntamientos o mancomunidades que me permite hacer cualquier cosa en el momento que queramos, porque tenemos el soporte legal. Bien. Eso es fundamental, pero eso es tiempo. Porque además, una de las acciones que hemos desarrollado, y lo hablo en primera persona, es la territorialización del propio vicerrectorado. Claro. Es decir, se dice aquí en castellano patear el terreno. Si digo que tenemos 80 convenios, le puedo garantizar que están en 80 pueblos, claro, o ciudades y más. Claro. Es fundamental. O sea, es fundamental que se vea, que se vea por parte del ciudadano o del representante del ciudadano en el territorio, un alcalde, un concejal, que el vicerrector es el interlocutor. Claro. ¿Por qué? Porque le estamos proporcionando una imagen de seriedad y de voluntad institucional a la propia universidad. Queremos estar contigo trabajando en el territorio. Lo hemos trabajado con los políticos locales, los gobernantes, lo hemos trabajado con asociaciones de todo tipo, medioambientales, patrimoniales, eso lo tenemos. La red más potente, la federación más potente de asociaciones culturales valencianas, nosotros estamos con ellos trabajando codo con codo, por ejemplo. Pero como le decía, hay una asignatura pendiente y es de qué manera sumamos a los creadores de empleo, emprendedores, empresarios, de todo tipo, estoy hablando desde una gran empresa a una cooperativa a una pyme, un pequeño, sí, sí. El que está en el territorio, ¿cómo le sumamos a este proyecto? Y estamos ahí dándoles. Hice unos intentos, pero no lo logramos lo que queríamos. Le voy a dar otro dato que creo que es muy interesante. Hace unos años dirigí un proyecto de investigación en el territorio y trabajamos 2 comarcas valencianas, las empresas industriales.
Y una de las preguntas era, ¿por qué la empresa estaba en ese lugar y no estaba en otro? ¿Cuáles son las razones? Es decir, lo que se llama en geografía factores de localización. Bien, curiosamente, había 3 factores que siempre se repetían. Podía cambiar el orden, pero había 3 factores siempre. 3 razones. Accesibilidad, tiempo de desplazamiento, accesibilidad. Proximidad de una vía de comunicación, de una autovía, el ferrocarril, accesibilidad. Disponibilidad de suelo y su precio, suelo. Y el tercero, ¿cuál era? Lugar de residencia del empresario o gerente de la empresa. Eso no es economía, ¿eh? Eso es sentimiento, eso es territorialidad, eso es arraigo, eso es vinculación al territorio. Recuerdo empresarios que decían, yo tengo mi empresa aquí, sé que en 50 kilómetros más allá el suelo es la mitad, pero yo estoy creando empleo en mi pueblo, a mi gente. Eso es territorialidad. Me falta trabajar esa parte, pero todo llegará. Bien. Bueno, la verdad que muy interesante. No ¿Y sé tanto? cómo vamos con tiempo, pero... Yo tengo que ausentarme ya. Vale. Empieza a las 9 la reunión. Si quieres lo podemos cortar.